Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este capítulo número 3 de la primera carta a Timoteo está pues prácticamente en el centro de la carta, en el medio del escrito del apóstol Pablo. Y es una parte muy importante, aunque cuando hemos estado estudiando la carta, pues obviamente miramos que cada sección es importante y tiene su relevancia. Pero este capítulo 3 es importante, le repito, por lo que aquí se menciona. De hecho, todo el capítulo 3 habla de 3 grupos de personas que sirven dentro de la iglesia. Habla de obispos, habla de diáconos, habla de mujeres y habla sobre todo de la importancia del carácter moral y espiritual de estas personas, de estos varones y de las mujeres que menciona aquí también. Y al hablar de la importancia del carácter de estas personas, su carácter moral, espiritual, pues obviamente hablamos también de la importancia, ¿verdad?, de donde están sirviendo en la iglesia de Jesucristo. Aquí en el capítulo 3, en la última parte, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que no estamos hablando de cualquier lugar, de cualquier organización o cualquier organismo. Estamos hablando de la iglesia de Dios, ¿verdad? Que hay una enseñanza, que hay una doctrina bien marcada, que todos nosotros conocemos al escudriñar la palabra de Dios. Entonces, aquellas personas que servimos, que tenemos el privilegio, pero no solamente el privilegio, sino la gran responsabilidad de servir, pues tenemos también podemos decir, la obligación de llevar una vida que vaya de acuerdo a lo que todos nosotros predicamos. En el contexto anterior y que estuvimos mirando semanas atrás, en el capítulo 2, del versículo 8 al 15, estuvimos mirando cómo el orden del Señor en cuanto a quienes sirven en la iglesia. Y en ese orden miramos que Dios tiene un lugar para hombres y para mujeres. Que hay trabajo para todos, ¿verdad? Importante dentro de la iglesia de Dios. Pero según lo que nosotros estudiamos en este contexto del capítulo 2, en los últimos versículos, pudimos mirar cómo Dios le ha dado al varón la gran responsabilidad de liderar en la iglesia. No solamente en la iglesia de Jesucristo, sino le ha dado el privilegio y la gran responsabilidad de liderar, de ser líder también en su casa, en su familia. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí en este capítulo número 3 específicamente habla acerca del servicio en la iglesia, y como vamos a mirar más adelante, pues no se puede desconectar también de la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, como jefes de familia. Cuando estuvimos hablando acerca de esto, ¿verdad?, nos enfocamos mucho en el papel de la mujer, y que a veces, según lo que escuchamos en la sociedad o en las ideologías o en las filosofías que escuchamos,
en este tiempo, pues son palabras que están escritas aquí, pero que no suenan bien, ¿verdad? Para el tiempo que nosotros vivimos. Sin embargo, no hablamos de un privilegio del hombre, ¿verdad? De una situación de importancia por encima de la mujer, porque al mirar estos versículos que vamos a estar leyendo, del versículo 1 al 7 del capítulo 3, nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, los varones, dentro de la congregación. Y aunque aquí se dirige específicamente a los líderes principales, que los menciona como obispos, en realidad se refiere a todo varón cristiano, que debe de reunir ciertos requisitos en su persona, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros sabemos que el Señor Jesús nos recibe en la condición que nosotros estamos, ¿verdad? Quebrados, hundidos en el pecado, en la maldad, en rebeldía. Sin embargo, en nuestro proceso, en el caminar con el Señor, Dios va obrando en nuestras vidas y va edificando una nueva vida en nosotros. Y específicamente porque a partir del versículo 8, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a estar hablando del siguiente grupo, que son los diáconos y las mujeres, pero tenemos que recalcar, hermanos, que este pasaje está hablando específicamente a los varones. Y no significa que las mujeres que están aquí reunidas en esta mañana no vayan a ser edificadas o no sea la palabra también para ustedes, porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Sin embargo, lo que nosotros vamos a leer, a estudiar en unos momentos más, estamos hablando del carácter de un hombre de Dios, la medida de un hombre. Porque al hablar, hermanos, de hombría, o al hablar de un comportamiento varonil, o describir qué significa o qué podemos nosotros describir como un verdadero hombre, si hiciéramos esa pregunta en diferentes contextos, pues las respuestas serían distintas, pero necesitamos acudir a la palabra de Dios para que nos diga lo que significa ser verdaderamente un hombre. No necesariamente, hermanos, está hablando únicamente de la descripción de una persona que dirige, ¿verdad?, en una iglesia, un ministro, como menciona aquí un obispo, que sí lo está haciendo. Sin embargo, está describiendo características o virtudes que todo varón debiera de tener en su vida. Obviamente hay algunas características más, ¿verdad?, que capacitan al hombre para poder ministrar dentro de una congregación, pero su comportamiento personal, su carácter moral, su madurez espiritual, ¿verdad?, cómo vive en este mundo, en la vida, en su familia, en la sociedad, dentro de la congregación. Si queremos mirar nosotros una descripción de lo que es un verdadero hombre, pues tenemos, entre otros pasajes, que mirar este pasaje. Es un gran privilegio, hermanos, que Dios le ha dado al hombre. No es en superioridad o no es por sobre la mujer, sino es en el orden de Dios. Pero sin embargo, yo pudiera enfatizar más que el privilegio, la gran responsabilidad de llegar a tener una posición tan importante dentro de una congregación. Importante no por la persona, ¿verdad?, o el llamado que tiene la persona que lo llegue a ser alguien importante, sino la importancia de la obra, del ministerio que va a desarrollar. Tan importante, hermanos, tan importante y de suma importancia y seriedad la que tiene el varón, que sabemos que la obra está en las manos de Dios, ¿verdad? Donde quiera que haya una iglesia, una congregación, está en las manos de Dios. Sin embargo, la importancia que tiene el varón, el líder de una congregación, es tal que depende de ese varón o del cuerpo de varones, como vamos a hablar en unos momentos más, del cuerpo de liderazgo. Depende de ellos el fracaso o el éxito de aquella congregación. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Esta es una promesa, ¿verdad?, que pase lo que pase, la iglesia de Jesucristo va a prevalecer. Hablando de la iglesia
universal, de la iglesia que está en todo el mundo. Sin embargo, hay iglesias locales que se levantan, ¿verdad? Que Dios levanta y usa a hombres y usa también a mujeres para plantar una congregación y después seguir adelante y hacer la obra de Dios ahí. Pero ¿de quién es la responsabilidad principal de que aquella obra prospere, de que tenga éxito o de que fracase? Y no depende, hermanos, ni siquiera de una sola persona a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? En nuestra cultura como cristianos, y que venimos de otra cultura, ¿verdad? Que tiene influencia sobre nosotros como cristianos, que es la religión católica, en donde la principal responsabilidad nosotros la miramos en un hombre. Sin embargo, como vamos a mirar también más adelante, la responsabilidad es de un grupo de hombres, de un grupo de varones a quien Dios llama para que sirvan en una congregación. Entonces el apóstol Pablo, al hablar estas palabras, en el versículo 1, cuando él dice primeramente palabra fiel, esta es una frase que el apóstol Pablo utiliza en las cartas que se llaman pastorales y que están escritas por él. Y es como si está mencionando un dicho, una frase que era conocida en la iglesia y que era verdadera, que lo que decía ese dicho así era, que era la verdad. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero antes de continuar, ¿qué significa cuando el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado? ¿A qué se refiere cuando menciona a un obispo? Porque la palabra se oye muy eclesiástica, ¿verdad? Viene a nuestra mente lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Un hombre con vestiduras muy de gala. Pero ¿qué es un obispo? La palabra obispo en realidad significa episcopos, que significa alguien que sobrevé, un supervisor, alguien que vigila, que cuida, que enseña también en la iglesia. La palabra obispo, la palabra pastor, la palabra anciano son palabras sinónimos que se le adjudican a una misma persona. ¿Por qué? Porque el obispo vigila, supervisa la obra de Dios, el pastor apacienta el rebaño, alimenta a las ovejas, y los ancianos juntamente con el liderazgo cuidan de la congregación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, está hablando de un llamado maravilloso, hermanos, sublime, un llamado que no podemos encontrar ninguna comparación con cualquier otro llamado que haya en este mundo. Entonces, cuando miramos esta palabra, si alguno anhela, ¿verdad? Porque el anhelo no solamente significa un deseo, que algo que se desea, sino significa también algo que se busca, que se va atrás de él. Que hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Para lograr aquello que anhelamos. Entonces, cuando miramos esta frase, sobre todo la primera vez que tenemos contacto con estas palabras, por lo menos un servidor, yo decía, ¿cómo un hombre, una persona puede desear o anhelar, verdad? Es válido que una persona anhele y vaya atrás de una posición en una congregación. Que en realidad no sería que Dios llama a la persona, ¿verdad? Y la persona se sienta indigna y diga, no, yo no soy digno de ser un obispo o de un pastor. Hay biografías en la iglesia primitiva de grandes hombres de Dios que fueron llamados a ser obispos, y el momento de su ordenación ellos corrían a esconderse, aunque eran teólogos brillantes, sentían un gran temor y un sentido de indignidad del gran llamado al que se les estaba haciendo. Sin embargo, si nosotros pensamos en el contexto de la historia en el que el apóstol Pablo está escribiendo de la iglesia primitiva, y vemos qué es lo que significaba ser el líder de una iglesia, o líderes de una iglesia, u obispo de una congregación, pues simple y sencillamente miramos que
que no era un llamado cómodo ni fácil para nadie. Miramos al principio el de la carta, de la primera carta del apóstol Pablo que estamos estudiando, Timoteo. Miramos cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le ruega, ¿verdad?, que se quedara ahí en ese lugar en Éfeso. Y cómo Timoteo aceptó, y mirábamos cómo él al aceptar estaba aceptando un gran reto. Estaba aceptando enfrentarse a peligros, a oposición tremenda. En los tiempos del apóstol Pablo, simple y sencillamente, lo que se podía esperar era la cárcel, la muerte, escasez, pérdida de comodidades. La persona tenía que estar dispuesta a renunciar a sus anhelos personales, a su descanso personal, a una tranquilidad personal para dedicarse de lleno a servir al Señor Jesucristo. Sabía que no podía esperar nada de este mundo, de comodidades, de reconocimientos. Nosotros miramos la historia del mismo apóstol Pablo, cómo en lugar de ser reconocido, era atacado, era vilipendiado, era atacado por todas partes. Decía él, de los de adentro, de los de afuera, perseguido. Simplemente miramos el final del apóstol Pablo, cómo él murió, ¿verdad?, por causa del evangelio. En la segunda carta a Timoteo podemos mirar cómo él, al escribir, sabía que estaba ya condenado a morir. Y la historia nos dice que efectivamente el apóstol Pablo murió decapitado. Entonces, por eso cobra más relevancia la frase, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, y al saber todas esas cosas, que aquel que anhelaba y que iba tras de eso, aún a pesar de que sabía lo que le podía esperar, pues el apóstol Pablo dice, buena obra desea. O sea, es bueno lo que estás deseando y anhelando, porque no hay muchos que quieran enfrentar esos riesgos, esa situación. Cuando nosotros nos trasladamos a este tiempo que vivimos, las cosas ciertamente cambian un poco. Algunos han tergiversado, ¿verdad?, la dignidad o el privilegio de ser pastor de una congregación. Y es alguna de las cosas que vamos a mirar más adelante en los, podemos llamar, requisitos que se piden del hombre de Dios que aspira a esa importante posición. Sin embargo, hermanos, muchos miran el llamado hoy en día como, lamentablemente, como una manera de subsistir, como un modus vivendi. Lo miran como una oportunidad para resaltar, ¿verdad?, para ser reconocidos, para llegar a ser famosos. El hecho de tener una congregación grande y reconocida es más un deseo, ¿verdad?, vanaglorioso, de poder, lo que hablábamos la semana pasada, de autorrealización. Sin embargo, sabemos que hay, hermanos, verdaderamente hombres genuinos y sinceros que anhelan el obispado, que anhelan servir a Dios, y que si entendemos bien la palabra de Dios, hermanos, si los que nos han instruido bien, o nosotros mismos hemos entendido bien la palabra de Dios, sabemos lo que significa verdaderamente servir a Dios. Ciertamente, hermanos, no corremos el riesgo de ser encarcelados, de ser muertos, o de perder nuestra libertad personal por causa de Jesucristo, pero sabemos que no es fácil, hermanos, que la obra de Dios es difícil. Quienes hemos entendido el llamado de Jesucristo desde un principio, cuando llamaba a sus discípulos a ser pescadores de hombres, miramos una vida de renunciación, una vida de disposición al padecimiento, al sufrimiento. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en este contexto entendamos, ¿verdad?, lo que significa servir a Dios. Porque una vez que ponemos nuestra mano sobre el arado, lo hacemos con completo entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo.
y que no a medio camino, ¿verdad? Entendamos, no lo entendíamos y ahora lo entiendo, entonces esto no es lo que yo creía, no es lo que yo pensaba, entonces damos la media vuelta y nos retiramos, ¿verdad? Al mirar lo duro de la batalla, del fragor de la batalla. Por eso es importante el poder entender bien lo que la palabra de Dios nos enseña en estos pasajes. La medida de un hombre de Dios. Esto inclusive podemos, por eso les decía a las mujeres que es relevante para todos. Y me salgo un poquito del tema, pero si alguna mujer anda buscando con quién casarse, mira esta descripción que miras aquí. No necesariamente te vas a casar con un pastor, con un obispo, porque el llamado, hermanos, no es para que cuando el hombre sea llamado a ser obispo, en ese momento empiece a cultivar esas virtudes o esas cualidades. El llamado es para hombres que fueron llamados por Jesucristo a la salvación y en el camino han ido cultivando ese carácter en su persona, en su vida. El carácter, hermanos, de un hombre no es la manera en que predica, no es la manera en que ora, no es lo externo que nosotros miramos y que a veces nos parece ser muy llamativo, ¿verdad? Lo que nosotros miramos externamente y por eso decimos, oh, es un hombre de Dios tremendamente, porque miramos lo externo. Es cuando Dios obra en el corazón de la persona y comienza a surgir ese carácter del verdadero hombre de Dios. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, es la obra que desea lo que es bueno. Es el trabajo que hay que hacer. No es el llamado que le va a dar realce a la persona, no es la obra, es el trabajo que se va a hacer en una iglesia. Porque, ¿de qué se trata, hermanos? ¿De qué se trata el servir en una congregación? Cuando hablamos de la obra de Dios, ¿de qué estamos hablando nosotros? Hay muchas cosas que hacemos alrededor de una iglesia, ¿verdad? Muchas cosas que nosotros hacemos que son útiles para la vida de la congregación, pero que en realidad no tienen mucha injerencia en la transformación de la vida de las personas. La obra de Dios, hermanos, se trata del involucramiento de unos con otros, de cristianos con otros cristianos, de mujeres con otras mujeres cristianas, ayudarnos unos a otros a crecer, a madurar espiritualmente, a ser verdaderamente cristianos, hermanos, como la palabra de Dios nos llama que debemos de ser. El poder alcanzar una madurez espiritual, un comportamiento en nuestras vidas que se ajuste a lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de manifestar. Esa es la obra de Dios. El poder mirar a hombres y mujeres creciendo en su madurez espiritual como cristianos. Por eso el apóstol Pablo dice, buena obra desea. Vamos a mirar algunas de las cualidades que el apóstol Pablo escribe aquí. No vamos a ser muy exhaustivos en la descripción de cada una, porque son bastantes, pero algunas que consideramos un poquito más relevantes, vamos a detenernos un poco ahí. Pero es importante que nosotros miremos y que nosotros en nuestras casas sigamos escudriñando, sigamos estudiando y mirando lo que la palabra de Dios dice acerca de el liderazgo de la iglesia. Es importante también, hermanos, recalcar que aunque estamos hablando de que todos los hombres tenemos que reunir, se tiene que ir manifestando estas virtudes en nuestras vidas, definitivamente, quienes aspiramos o estamos ya sirviendo dentro de la congregación,
que manifestar estas cualidades. Créame que es una medida muy alta, que quienes ministramos en la iglesia nos ponemos a un lado y definitivamente muchas veces nos encontramos faltos de ello. Pero es importante, hermanos, que entendamos y que sepamos lo que nos espera si nosotros verdaderamente queremos servir al Señor. Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta primera palabra la podemos poner como el encabezado de todas las demás cualidades, ¿verdad? Al llamar a un hombre irreprensible, que esta palabra también se adjudica a las mujeres, los cristianos, en un determinado tiempo de nuestra vida, no únicamente los obispos, pero más los líderes de una congregación, tenemos que llenar esta cualidad de ser llamados irreprensibles. Pero ¿qué entendemos cuando nosotros hablamos de esta palabra irreprensible? ¿Qué entendemos nosotros por irreprensible? A veces nos da la idea como alguien perfecto, ¿verdad? Que no comete ningún error, ninguna falla, que nunca se equivoca, que no tiene nada absolutamente que podamos corregirle ya porque es perfecto, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de perfección. Se refiere a un hombre que no tiene algo que lo descalifique para ser un líder en la congregación. La palabra irreprensible, literalmente, la palabra significa no ser asido, literalmente. Y no ser asido significa que no puede ser tomado, ¿verdad? Que te agarren de ahí y no te suelten por una cosa que te descalifica automáticamente para ser líder en una congregación. ¿Y cuáles serían esas cosas? Bueno, pues cuando nosotros leemos todas estas cualidades que están aquí abajo, si alguna de estas no están en nuestra vida o fallamos nosotros en alguna de ellas, pues nosotros caemos en esta posición de ser reprensibles. Tenemos de que se nos acuse. Hay cosas que nos pueden decir sin que falten a la verdad cuando las están diciendo. Recordemos, hermanos, que estamos en una obra grandiosa y maravillosa. Lo que sigue enseguida, fíjese, irreprensible, y luego comienza diciendo marido de una sola mujer. Algunos piensan que el requisito es que el hombre que va a ministrar en una iglesia o que va a ser llamado a servir en liderazgo tiene que ser un hombre casado. Recordemos que el apóstol Pablo en el tiempo que él ministraba, no era casado. Algunos opinan que probablemente había enviudado y ya no se había vuelto a casar, porque para ser parte de miembro del Sanedrín al que él pertenecía en otro tiempo, cuando era un sacerdote judío, sí tenían que ser hombres casados. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando mucho más allá de eso. No está hablando tampoco porque puede ser que un varón haya enviudado, haya sido casado, haya enviudado como el apóstol Pablo y luego se haya vuelto a casar. Podemos pensar que esa persona estaría impedido, pues obviamente que no, ¿verdad? El apóstol Pablo le pide a las mujeres más jóvenes, a las mujeres jóvenes que han quedado viudas, les pide que se vuelvan a casar. No se refiere a eso tampoco. Ya un poco más delicado es hablar de hombres que han sido divorciados, ¿verdad? Y se han vuelto a casar, si es permitido. Hay opiniones encontradas. Pero aquí es lo que se refiere, hermanos, es a una pureza sexual, moral del hombre de Dios. Los tiempos que vivimos tiempos tremendos de escándalos. Es común, lamentablemente, que hombres llamados a ser pastores o líderes de una congregación, es muy común, lamentablemente, que caigan en este tipo de pecados.
He escuchado en algunas ocasiones a hombres que lideraban en una congregación y que cayeron en este pecado y después fueron vueltos reinstalados a servir al Señor una vez más en ese ministerio. ¿Qué pensamos nosotros, hermanos, como iglesia? No nosotros como denominación o cuál es el credo de nosotros, sino qué es lo que la palabra de Dios nos dice en este aspecto. Y varias veces lo he comentado, se lo he dicho a mi esposa, Dios me libre, ¿verdad?, de caer en una situación de estas. Sin embargo, yo tengo bien claro, hermanos, que el llamado a servir a Dios es un llamado de altura. Y yo sé para mí que Dios me libre, si llegara a caer en una situación de estas, yo no puedo volver a ser pastor. Porque esto no se trata de mí, hermano, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de la gloria de Dios, se trata de la iglesia de Dios, se trata del servicio que nosotros estamos haciendo a Dios y que estamos sirviendo en su obra, por el bien de la obra, el sacrificio que nosotros debemos hacer. Podemos ser restaurados en la comunión con Dios, en la iglesia, pero no podemos volver a servir a Dios en este llamado tan maravilloso porque hemos fallado en ese aspecto. El apóstol Pablo lo presenta, hermanos, y este orden en el que habla Pablo no es un orden casual que se le fueron ocurriendo estas virtudes y las fue poniendo, las va poniendo en su grado de importancia, en el orden de importancia y en el orden del peligro al que nos enfrentamos todos los varones. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y no solamente porque sean tentaciones para jóvenes, sino que son tentaciones que se manifiestan mucho en la juventud, pero que lo persiguen al hombre todos los días de su vida. Les decía hace un momento, Dios me libre, ¿verdad? Tengo cierta edad ya, pasado los 60, 62 para ser exactos. Sin embargo, hace poquito, relativamente poco tiempo, supimos de un hombre de Dios reconocido que a la edad de 70 y tantos años cayó en esta situación tan terrible. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que el obispo, y que ha llegado ahí porque anhelaba, porque deseaba, ¿verdad? No solamente lo deseaba, sino que lo buscaba y sabía lo que se estaba enfrentando, una serie de negaciones en todos los sentidos, incluyendo negaciones, fíjese, en cuestiones a veces justas, ¿no? Que son, podemos decir que no son malas en sí mismas, pero negaciones en esta, ¿verdad? Que la naturaleza humana carnal continuamente acecha a los seres humanos, hombres y mujeres, y hombres en mayor medida en este aspecto. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Por eso les decía en un principio, ¿cuál es la medida de un hombre en este mundo? ¿De qué se jacta un hombre en este mundo que vivimos? ¿Y de qué nos podemos nosotros poder decir me glorío en esto? Que nos hemos unido a una mujer siendo jóvenes y llegar hasta la muerte con esa misma mujer. Eso es parte de la hombría. En el mundo debería de ser una gran cualidad, pero no lo es. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que esa es la medida que Dios nos marca a todos nosotros, porque la iglesia, hermanos, debe de manifestar al mundo una manera diferente de vivir. Pero qué gran daño se ocasiona. No cuando un miembro de la iglesia falla en ese aspecto, que sí se ocasiona un gran daño. Pero qué gran daño se ocasiona cuando un ministro, cuando un hombre de Dios que predica la palabra, que ministra, cae en una de estas situaciones, corre como reguero de pólvora, por más desconocido que la persona sea, y mancha terriblemente el testimonio de la iglesia. Es necesario, hermanos, que seamos irreprensibles.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Fíjese las palabras: sobrio, prudente, decoroso. Habla de personas que son dueñas de sí mismas. La palabra sobriedad viene del término, ¿verdad?, de aquellos que están embriagados o bajo el influjo de alguna sustancia. Sin embargo, al hablar de sobriedad, habla a una persona que tiene sus pensamientos centrados en la palabra de Dios. Prudente, decoroso, un hombre ordenado, un hombre que piensa antes de actuar, antes de hacer las cosas, antes de hablar. Los hombres de Dios tenemos que ser serios, hermanos, en las cosas de Dios y en la vida en términos generales. ¿Cuántas veces, y no estamos en contra, verdad, del humor? En lo personal yo no uso mucho el humor porque pues no, en lugar de reír se van a llorar si yo les cuento un chiste. Entonces me da eso. Estamos en contra del humor, pero a veces que parece que estamos, hermanos, ¿cómo se llaman esos que dan monólogos? Parece que estamos en un show, hermanos, de chistes, de cuentachistes. Estamos hablando de vida, hermanos, en una iglesia, y de muerte. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando del peligro de la condenación eterna. Esas cosas no son cuestiones para reír. En la iglesia tratamos cosas serias, ¿verdad? Todos aquellos que nos hemos en otro tiempo vivido en otras áreas de nuestra vida, nuestros trabajos, en otro tiempo antes de ser cristiano, ¿en dónde encontrábamos una plática seria, hermanos? Una conversación que edificara nuestras vidas. ¿De qué se tratan las conversaciones cuando están 4 o 5 hombres reunidos en la hora de comida, en un lugar de trabajo? No hablan de la fidelidad, no hablan de la responsabilidad. Dentro de la iglesia, hermano, nosotros tenemos que manifestar eso. Y repito, no estamos en contra del humor, ¿verdad?, de hacer llevadera la vida en otros aspectos, pero que prevalezca, predomine la seriedad. Hospedador y apto para enseñar. Esta cuestión del hospedar es algo que hemos perdido, ¿verdad?, mucho en este tiempo que vivimos. Sin embargo, al hablar del hospedaje, el apóstol Pablo no se refiere únicamente a recibir a alguien, ¿verdad?, en su casa y ser un buen anfitrión únicamente, sino que va mucho más allá de eso. La palabra hospedador, la palabra original es piloxenos, que significa amor a los extranjeros, literalmente. Dios en su palabra ordenaba al pueblo de Israel que tuviera compasión de los extranjeros, porque ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. En la cultura griega se caracterizaba mucho por su generosidad en el hospedar aún a los desconocidos, sin importar su condición social, sin importar su origen. Tenían las puertas abiertas de sus casas para aquellos que estuvieran en necesidad. El pueblo judío tenía en alta estima también el ser hospedador, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, versículo 2, el escritor de la carta les dice a los judíos, a la iglesia de origen judío: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Haciendo referencia a Abraham, Génesis 18, 1 al 8, cuando llegó el ángel de Jehová. Génesis 19, 1 al 3, cuando Lot también recibió aquellos ángeles, y otros pasajes de la Escritura. Sin embargo, no únicamente se refiere, hermanos, a cualquier persona que tenga necesidad. Es peligroso, ¿verdad? Yo recuerdo que una ocasión, antes de jubilarme en mi trabajo, me encontré con una persona que sabía hacer ciertos trabajos y
y lo llevé para mi casa para que me hiciera un presupuesto. Yo estaba a punto le dije a mi esposa, pues le voy a ofrecer que se quede a dormir aquí con nosotros. Pero después tuve un desacuerdo en cuanto a lo que me presupuesto y me di cuenta que era una persona muy, muy violenta. Es que hubiera sido, ¿verdad?, si le hubiera abierto las puertas de mi casa. No necesariamente se refiere a que a cualquier persona vamos nosotros a recibir. ¿Cuál es el énfasis en esto, hermanos? Mateo capítulo 25, versículo 35 al 36. Este pasaje, el Señor Jesús está hablando acerca del día final, del juicio de las naciones, y presenta esta característica del ser hospedador, no como una obra que nosotros debemos hacer para poder alcanzar méritos y que Dios nos permita la entrada en su presencia, sino que está hablando de una cualidad que se cultiva por medio de la obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas y que tiene que ver también con el amor, ¿verdad?, a las personas que Dios produce en nosotros. Que si decimos que amamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos, entonces se cultiva también esa cualidad dentro de nosotros, el ser hospedadores. El Señor Jesús les dice que en el verso 35 les dice: porque tuve hambre y me diste de beber. Estamos hablando del día final, cuando llegaron aquellas personas y les permite la entrada. Les dice: ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de beber, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y no está hablando de cualquier persona, está hablando de creyentes en Cristo que estaban en una profunda necesidad, hambrientos y sedientos, desnudos, en la cárcel. Y no está hablando, es buena obra ir a la prisión y predicar el evangelio a delincuentes que tienen el derecho de escuchar el evangelio, asesinos, ladrones, secuestradores. Está hablando de hermanos en Cristo que caían a la prisión por causa de Jesucristo, y que el irlos a visitar implicaba un gran riesgo. Implicaba ir y llevarles lo que necesitaban y el riesgo de también ser apresado. Por eso la hospitalidad de la que habla el apóstol Pablo no es únicamente: pásele, está en su casa, siéntese, está bien. Es parte de la hospitalidad, sin embargo va muchísimo más allá, y que tiene que ver con el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos. Estas cualidades tienen que estar en un siervo de Dios, pero también se tienen que ir cultivando en cada cristiano, en cada creyente que está creciendo en su madurez espiritual. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Los excesos, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero. Pendenciero significa coloquialmente pelionero, una persona que le gusta todo el tiempo estar enfrascado en controversias, ¿verdad? La palabra pendenciero literalmente significa golpear, golpeador, pero no necesariamente habla de violencia física, porque hay quienes les gusta estar enfrascados continuamente en pleitos verbales, iras, contiendas, rencores. Eso no es decoroso para un siervo de Dios.
sea obispo, o sea una persona que esté aspirando, o sea cualquier creyente, no es parte, no debería de ser parte del carácter de ningún cristiano. Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Juntamente con lo escandaloso del que hablamos al principio, de la cuestión moral, de la vida moral del siervo de Dios, de la pureza sexual, algo muy escandaloso también y que es muy notorio es lo que menciona aquí, las ganancias deshonestas. ¿Qué son las ganancias deshonestas, hermanos? Es el dinero mal habido, ¿verdad? Es el deseo de tener más, de ir en pos de las cuestiones económicas. Esa cuestión es muy delicada, hermanos, dentro de la iglesia. Aún para levantar la ofrenda tenemos que tener gracia, hermanos. Lamentablemente, se han dado muchos casos y en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Como la cuestión del dinero pareciera que es la principal objetivo en una congregación, recoger dinero. Cada vez más, ¿verdad? Miramos en internet algunas situaciones que se miran, como los predicadores animan a las personas con falsas promesas que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios nos va a dar si nosotros damos, Dios nos va a dar el 100 por 1? Dios te va a dar 100 veces más, porque inclusive llegan a decir, porque así dice la palabra de Dios. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Sin embargo, como miramos a multitudes corriendo, ¿verdad?, a ese llamado, creyendo, apelando a su misma avaricia, ¿verdad?, el deseo de tener más, y corriendo a dejar dinero ahí al frente del altar para poder recibir más de Dios. Y perdóname la expresión, aquel siervo de Dios llenándose los bolsillos de dinero. Eso es, hermanos, indecoroso, deshonesto. La palabra de Dios lo dice claramente: ganancias deshonestas. Es muy diferente lo que dice la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario. Que aquel ministro que sirve en cuerpo y alma en una congregación y que se dedica al 100%, es justo que se le retribuya. Sin embargo, esa no debe de ser la motivación de un siervo de Dios. Es una de las cosas, hermanos, que yo le doy gracias a Dios, que no he tenido esa necesidad, porque Él me ha sustentado, ¿verdad?, por mucho tiempo por medio del trabajo que tuve, y hoy, pues, gracias a Dios, ya jubilado. Y Dios ha sido bueno, hermanos, y no he tenido esa gran necesidad, pero sé que hay siervos que entregan sus vidas y que son merecedores de que se les remunere económicamente. Sin embargo, miramos el otro lado de la moneda, ¿verdad?, cómo hay iglesias tan mezquinas que no honran a sus pastores y les dan lo que en honra le corresponde. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Para muchos pastores, hermanos, lamentablemente, el llamado al ministerio ha llegado a ser una manera de sobrevivir. El temor a perder una posición dentro de una iglesia no es tanto el temor a fallar en la obra de Dios, sino de qué voy a vivir, cuál va a ser mi sustento. Eso no es el llamado que Dios nos hace a nosotros, que anhelamos servir en la iglesia del Señor. Las siguientes palabras habla de lo contrario, ¿verdad? Lo que no debe de ser un siervo de Dios. Se habla las palabras contrarias, dice: sino amable, apacible,
y no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablábamos en un principio que no únicamente se está refiriendo a el ministrar en una iglesia, ¿verdad? Sin importar cómo seamos en otras partes. Está hablando también de la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres de liderar en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. De la importancia que hay, ¿verdad? Nosotros como varones, y lo que dijimos hace unos momentos, de la importancia de liderar en la iglesia, de que recae sobre los siervos de Dios la responsabilidad de que el fracaso o del éxito de aquella congregación local. La verdad de las cosas es que recae sobre nosotros, los varones, más que de nuestras esposas, el éxito o el fracaso que nosotros tengamos en nuestra propia familia. El poder liderar, hermanos, no lo digo en términos de superioridad, pero sobre nuestras esposas, el poder ayudarlas, el poder cuidarlas, el poder guiarlas, el poder enseñarlas, el poder educar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en el temor de Dios. No es fácil, es difícil, hermanos. Quien ha tenido hijos y ha pasado en la adolescencia con ellos sabe que es tremendamente difícil. Sin embargo, somos llamados nosotros a esforzarnos en eso. Si no podemos nosotros hacer eso, difícilmente vamos a poder nosotros liderar en la iglesia de Dios. Un hogar destruido, hermanos, siempre hay responsabilidades compartidas, obviamente. Pero el privilegio que nos da Dios de ser líderes, hermanos, es una gran responsabilidad. Y cada varón vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que hicimos con nuestras familias. Por eso, ay, hermanos, de nosotros no existe la palabra divorcio, no existe la palabra una canita al aire. Criar a nuestros hijos, hermanos. Salimos a trabajar, nuestra esposa muchas veces se queda con ellos ahí, tiene una responsabilidad, pero nosotros tenemos la mayor responsabilidad de lo que sucede ahí como hombres. Son dos instituciones divinas, hermanos, divinamente instituidas por Dios, que es la familia, que está en este tiempo que vivimos hecha un caos, un desorden, por lo mismo, por lo que hablábamos semanas anteriores, porque el orden se torció en el huerto del Edén con el pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy, sufriendo las consecuencias. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que manifestar, ¿verdad?, que se está revirtiendo las consecuencias de ese pecado en nuestras vidas. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, de manifestar al mundo, en nuestras familias y en la iglesia. El plan original de Dios manifestado, hermanos, en nuestras congregaciones. No puede ser posible que seamos parte de lo mismo que sucede allá afuera. Entendemos que a veces es difícil y no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Se rompe la situación en una familia, no es fácil, es difícil. Sin embargo, nosotros como iglesia, todos juntos, tenemos que caminar allá para afirmar esas dos grandes instituciones que Dios ha creado, la familia y la iglesia. No podemos ser oscuridad en la casa y candil de la calle. Necesitamos gobernar bien nuestras casas para poder liderar en la iglesia. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido, literalmente una planta nueva. Alguien que tiene poco de conocer al Señor se puede envanecer y caer, dice, en la condenación del diablo, que fue el orgullo precisamente, ¿verdad?, que quiso suplantar a Dios. Terminamos con esto, hermanos, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Como cristianos y sobre todo como líderes en la iglesia, obviamente tenemos que tener un buen testimonio dentro de la iglesia, ¿verdad? Imagínense siendo pastor y que tengamos un testimonio negativo. El pastor es medio mentirosón, ¿verdad? El pastor me pidió prestado y no me ha pagado. El pastor trata mal a su esposa, le habla mal. Qué terrible, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Eso no debería suceder, pero también debemos de tener buen testimonio con los de afuera. Sabe que muchas veces los de afuera nos conocen mejor que los de adentro. Lamentablemente, en la iglesia nos miramos por lo regular los domingos y cuando hay algún servicio entre semana. Y nuestros tratos llegan a ser a veces muy superficiales. Y a veces nosotros ponemos nuestra mejor apariencia, ¿verdad? Pero los demás días de la semana nos conocen nuestros vecinos, nos conocen nuestros compañeros de trabajo, nos conocen los compañeros de la escuela y nos conocen bien y saben quiénes somos verdaderamente. Aquí el punto que olvidamos nosotros, lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulo 5, 13 y 14, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser arrojada y ser hollada por los hombres. No hay nada más triste, hermanos, que un mal testimonio con los de afuera. Y no estamos hablando de las calumnias, ¿verdad? No es popular ser cristiano. Si eres cristiano, van a tratar de buscar algo en lo cual te puedan estar molestando, ¿verdad? Van a inventar incluso cosas que no son mentiras o calumnias para molestarte. Al mundo le molesta tu rectitud, tu santidad. Hablamos de santidad, hermanos. Al mundo le molesta, hermanos, el que ellos no pueden vivir como un verdadero cristiano está viviendo. Es un reproche. La vida de un genuino creyente debe de ser un reproche para alguien que vive sumido en el pecado. Sin embargo, cuando nos convertimos como ellos, que participamos de lo mismo que participan ellos, ¿cuál es nuestra función? Dentro de la iglesia debemos de ser influencia para los demás, ayudarnos unos a otros a edificar nuestras vidas moralmente y espiritualmente, ayudarnos a crecer, a conformar nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Pero fuera, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es ser influencia en el mundo, hermanos, agentes de un cambio genuino, verdadero, por medio de la predicación del Evangelio. Sin embargo, la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada, hermanos, de hechos genuinos en aquel que predica el Evangelio. El reino de Dios, el apóstol Pablo escribió, no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y no hablamos de milagros, de sanar enfermos, de levantar muertos, no. El poder transformador del Espíritu Santo en la vida de hombres y de mujeres que entregan su vida a Jesucristo. ¿Qué ofrecemos allá afuera cuando predicamos el Evangelio? Obviamente la salvación y la vida eterna, pero una vida transformada también por el poder de Dios. Romanos capítulo 2, versos 23 y 24, el apóstol Pablo le escribe a los judíos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo se dirige a gentiles y a judíos y les habla que todos están bajo condenación porque son pecadores, somos pecadores. Y a los judíos que creían que eran mejores que los demás, les dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué significa esto? La gente allá afuera habla mal de Dios. O sea, pueden hablar mal de ti, pero en realidad están hablando mal de Dios. Blasfeman, dice. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Porque sus vidas no caminan conforme a lo que ustedes dicen que son. Que profesan piedad, pero con sus hechos lo niegan. Entonces es una gran responsabilidad, hermanos. Si alguno anhela obispado, podemos entender a la luz de la palabra, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, estás tirando muy alto, pero debes de saber que tienes una gran responsabilidad. Y debes de saber también que si has recibido a Cristo en tu corazón, si has puesto la mano en el arado, hay un deseo, podemos decir, natural, ¿verdad? Consecuencia de haber entregado la vida a Cristo, de quererle servir. A veces decimos, no, pero como pastor no, ¿verdad? No, ahí no. Pero tú no sabes si Dios te va a llevar para allá. Lo que sí sabemos es que tenemos que ir cultivando nuestras vidas, hermanos, que glorifiquen el nombre de Dios. La medida de un hombre de Dios, de un hombre varonil, verdaderamente. Tenemos que recalcar porque es lo que está haciendo aquí, hermano. Le está hablando a varones, a hombres. No dice si alguna hermana, si alguna mujer anhela obispado. Eso no está en mí, hermanos. Eso está en la palabra de Dios. Pero es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Un hombre solo no puede hacer todo el trabajo. Se necesita un grupo de hombres, de varones. Yo termino con esta pregunta, hermanos, después de haber escuchado estas palabras. ¿Cuántos anhelan un obispado? Es un enorme privilegio. No nos van a perseguir como los perseguían antes. No nos van a meter a la prisión por causa de predicar el evangelio. Mucho menos nos van a quitar la vida por causa de predicar a Jesucristo. Sí es difícil, no es fácil, porque el mismo que producía la persecución en aquel tiempo y la oposición contra la iglesia, que es el enemigo de Dios, Satanás, es el mismo que opera en nuestros días, refinando sus estrategias para tratar de obstaculizar la obra de Dios. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo.